con la parte de estudio por imágenes. Voy a enseñarles a mirar, a interpretar y a solicitar. Hay que saber qué estudio pedir, a quién. No todos los estudios podemos pedir a todo el mundo, y un mismo estudio puede pedirse en ciertas circunstancias de la enfermedad. Existe lo que se llama gold standard. Gold standard significa el estudio de preferencia para tal o cual patología. No es lo mismo que yo pueda evaluar una enfermedad con un estudio básico, pero cuyo gold standard sea un estudio mucho más avanzado. No es lo mismo. Todo eso vamos a ir aprendiendo de a poquito. Nosotros vamos a dar generalidades y después vamos a ir viendo patologías. Cuando veamos patologías, ahí recién vamos a empezar a adentrarnos en lo que respecta a qué pedir, en qué momento pedir, ¿sí? Bien, antes de comenzar, yo soy la doctora Romina Duarte, soy cirujana oncóloga y bueno, vamos a estar trabajando en conjunto durante 11 semanas. Vamos a empezar con la parte de generalidades que tuvimos que haber dado el jueves pasado, pero por cuestiones de que yo tuve que tomar un examen, no pude dar la clase. Entonces, ahora vamos a empezar con la parte de generalidades. Otra cosita antes. La bibliografía que está acá, de William Herring, es la que yo pasé en PDF. Le pasé al líder del grupo, en realidad pasé en el grupo de los líderes el libro en PDF para que todos puedan tener. Ahora, lo que sí van a tener que esforzarse un poquitito es para buscar el de Casasola, que es ecografía, que es interesantísimo también. En el hipotético caso de que no lo encuentren, me avisan y yo llevo mi libro para que puedan fotocopiar. Una fotocopia hacen y después todo fotocopian de esa copia. ¿Estamos? Pero me avisan, por favor. Radiología básica habla de todo. Tomografía, resonancia, ecografía, todos los estudios de todas las patologías que vamos a ir desarrollando en el transcurso de las clases. Y el de Casasola es exclusivamente ecografía. No solamente ecografía abdominal, ecografía de grandes vasos, ecopleura, ecofast, todos los estudios basados en ecografía. Es un libro sumamente interesante también, ¿sí? Esta primera clase que hoy vamos a comenzar, yo les quiero dar, vamos a hacer a la inversa de lo que estuve desarrollando con los otros dos grupos. Vamos a desarrollar primero las imágenes y después la parte de la teoría. Esta primera clase corresponde, y anoten ya, a los capítulos 1, capítulo 1, del libro, de ambos libros, tanto el de Casasola como el de William Herring, ¿sí? Bien, lo que nosotros vamos a ver hoy va a ser generalidades. Yo les voy a enseñar a interpretar las características de los diferentes estudios, todavía no de las patologías. Hoy vamos a hablar de los estudios. Vamos a hablar de los 4 estudios principales que vamos a tener y de los cuales se desprenden el resto de los estudios. Radiografía, tomografía, resonancia magnética y ecografía. ¿Y por qué digo que esos son los básicos? Porque de eso se desprenden los demás. Por ejemplo, mamografía. ¿Por qué yo no les nombré mamografía?
especial que se llama isótopo radiactivo. ¿Por qué no les nombré centellografía ósea? Que es una radiografía de punta a punta para detectar tumores, metástasis. Porque es una radiografía también. Entonces, los estudios, los pilares, porque nosotros para construir una casa tenemos que tener pilares, tenemos que tener cimientos. Los pilares de esta materia son 4 estudios: radiografía, tomografía, ecografía y resonancia. Cada uno tiene su principio, cada uno tiene su terminología especial. Jamás 2 personas van a tener la misma carga genética. En teoría no debe ser así. Creo que ni los gemelos ni los mellizos tienen exactamente la misma carga genética. Y es así cuando hablamos de imágenes. Son estudios diferentes, por ende, necesitan tener nombres diferentes. Y vamos a ir viendo en qué consiste. Acá. El primer estudio básico que vamos a ver, que es el más simple de todos, es el más fácil de acceder, porque todos los hospitales, hasta el más paupérrimo de los hospitales, tiene un equipo de radiografía. Radiografía es esto que ustedes ven acá, chicos. La radiografía es un estudio que emite rayos X. ¿Qué significa? Que es radioactivo. No cualquiera puede realizarse una radiografía. ¿Por qué? Porque los rayos X son teratógenos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo producir malformación en un feto o puedo producir tumores, puedo producir cáncer en niños, en adultos también. Esta emisión de rayos X tiene un aparato emisor que es el encargado de mandar los rayos X al paciente. El paciente está en el medio y después tenemos un chasis donde está el papel film en el medio, que es el que se revela después y es el que nosotros miramos en el fanelógrafo, en ese aparatito blanco donde ponemos las placas de radiografía para poder mirar lo que queremos mirar. En este caso tenemos en discos. Hay equipos que ya no necesitan ese chasis, sino que necesitan un equipo que esté conectado a una computadora para cargar al disco. De todas formas, lo básico es que se transmita a un chasis. Bien, ¿en qué consiste? El aparato elimina rayos X. El cuerpo humano que es esta X que está acá en el medio, es el receptor. Una parte del cuerpo absorbe esos rayos X. Otra parte deja pasar los rayos X y traspasa. Y otra parte se dispersa por todos lados. O sea que se va por todos lados. Lastimosamente, los rayos X no son seres vivos inteligentes que pueden decir, chicos, nos vamos directo al cuerpo del paciente. No. Es por eso que si en nuestro hospital donde trabajamos contamos con un equipo de radiografía, tenemos que tener una pieza de plomo. El plomo es el único metal que no deja traspasar los rayos. Yo, radiólogo, si voy a realizar una radiografía, tengo que protegerme de punta a punta con chalecos recubiertos de plomo, porque si no voy a tener cáncer de tiroides, cáncer de testículo, cáncer de ovario, leucemias al año de empezar a trabajar. El acompañante lo mismo, el acompañante del paciente tiene que vestir de plomo. El paciente no, obviamente, porque lo que queremos es mirar el cuerpo, ¿verdad? Entonces,
Esta es una radiografía simple que ustedes ven acá. Los rayos fueron emitidos y fueron dirigidos hacia nuestro paciente en una dirección que se llama anteroposterior. Anteroposterior significa que los rayos fueron emitidos de frente al paciente. O sea, nuestro pacientito está mirando exclusivamente hacia la máquina. Eso se llama una incidencia anteroposterior. Cuando los rayos son emitidos de frente al paciente. Porque yo quiero mirar corazón, por ejemplo, en una incidencia anteroposterior. Se ve mucho mejor mi sombra cardíaca. Eso vamos a ir viendo a medida que vamos viendo patologías. Cuando yo tengo la incidencia postero-anterior, quiere decir que mi paciente está mirando hacia el chasis. Quiere decir que el paciente está dando la espalda a los rayos que vienen acá, por detrás del paciente. Por eso es una incidencia postero-anterior. Quiero mirar pulmón. Sí o sí, más de uno en esta sala, en algún momento se hizo una radiografía para ver si es que tenía neumonía, para ver si tenía bronquitis. ¿Y qué es lo que le pide el radiólogo? Que pongan el pecho pegado al chasis y hagan esto. Y la máquina está ahí atrás y los rayos son emitidos de atrás para adelante. Esa es una incidencia posterior-anterior. Y existe una última que se llama lateral, que no tiene mucho secreto. Yo me pongo mirando a la otra pared, entonces los rayos vienen acá. ¡Pum! Lateral a mi cuerpo. Lateral izquierdo o lateral derecho, dependiendo qué es lo que yo quiero mirar. La radiografía es un estudio de 2 dimensiones. Yo no puedo jugar con reconstrucciones en el estudio. Ustedes ven esto que está enfrente en la pantalla. Ustedes ven la glándula mamaria, así muy prominente se ven las mujeres, obviamente. Ustedes van a ver la sombra cardíaca, ventrículo y aurícula, izquierda, botón aórtico, van a ver la aurícula derecha, van a ver los huesos, chicos. La radiografía de tórax tiene 2 finalidades, ver pulmón y ver hueso, más que nada. Toditos los huesitos se ven. Para describir las imágenes, yo utilizo terminología. Por ejemplo, para describir el sistema osteoartromuscular, yo digo hueso, digo músculo, digo cartílago, digo tendones. Asimismo, yo tengo terminologías para describir una radiografía, los cuales son 2. Radio opaco y radio lúcido. Radio opaco y radio lúcido. ¿Qué significa cada terminología? Cuando yo digo radio opaco, significa que estoy viendo blanco. Huesitos. Radio opaco es todo lo blanco que yo veo. El corazón, o la sombra cardíaca, perdón, también es radio opaca. La glándula mamaria también es radio opaca. O sea, todo lo blanco que yo vea en una radiografía, no solamente de tórax, de cráneo, de cuello, de columna, de abdomen, todo lo blanco que yo vea en una radiografía va a ser radio opaco. De hecho, que en una radiografía yo solamente veo 2 colores, negro y blanco. Lo blanco se llama radio opaco. Lo negro es aire. En radiografía, lo que es negro
siempre, forever and ever, va a ser aire. Aire. Entonces, lo radiolúcido va a ser pulmón y columna de aire traqueal. La columna de aire traqueal es el aire que pasa por la tráquea, por las vías respiratorias. La tráquea es un conducto tubular revestido por cartílago que no se colapsa, o sea que no es como el esófago, que es músculo que permanece cerrado y solamente se abre cuando tiene comida. La tráquea no, señores. La tráquea es un tubo rígido, porque tiene cartílago, en donde pasa el aire. Entonces eso es lo que se ve en una radiografía. La columna de aire traqueal, no la tráquea. La columna de aire traqueal. Son términos que ustedes tienen que ir anotando en su cuadernito, porque yo no voy a permitir que ustedes me digan tráquea. La tráquea no se ve, jamás. Se ve la columna de aire traqueal. ¿Y por qué yo veo negro y por qué veo blanco? Por una simple razón. Los rayos X que salen de nuestro aparato, que está acá, todos estos son rayos X. Perdón, acá. Todo esto es rayos X. Está cargado y hace interacción con metales del cuerpo, con estructuras cargadas. El hueso tiene muchísimo calcio, el calcio tiene carga positiva, entonces carga con carga no se repele, se atrae. El cuerpo absorbe todos los rayos X, excepto en sus zonas donde no hay carga. Pulmón, el aire. El aire no está cargado. Entonces, ¿qué pasa? Los rayos atraviesan la caja torácica, son absorbidos por las costillas. Fíjense cómo las costillas se ven perfectamente, pero traspasan el pulmón. Entonces se ve negro lo que traspasa. Y lo que es absorbido por el cuerpo se ve blanco, porque el cuerpo se quedó con esa radiación. Y en la placa, en el chasis, ese film que ustedes ven, no hay impregnación de rayos, hay ausencia de rayos. Por eso se ve blanco. Donde se ve negro es porque los rayos X atravesaron y quemaron el chasis. Por eso se ve negro, porque está quemado por los rayos X que atravesaron el cuerpo. Entonces, todo lo que ustedes ven de blanco acá se quedó con el paciente. Fue absorbido con el paciente. Y todo lo que ustedes ven negro acá fue absorbido por la placa, por el chasis. ¿Qué es lo que ustedes miran después para analizar la imagen? ¿Sí? Entonces, una radiografía es esto. Ustedes no pueden dar vuelta. O sea, si dan vueltas van a ver exactamente la misma cosa, no tiene finalidad. Una imagen en 2 dimensiones, AP, PA y lateral. Cuando ustedes hacen su pedido de radiografía al técnico, solicitan radiografía de tórax póstero-anterior, diagnóstico, sospecha de neumonía. O solicito una radiografía de tórax antero-posterior, evaluar cardiomegalia. Ustedes piden si quieren una incidencia antero-posterior, póstero-anterior o lateral. Ustedes hacen en el pedido, aclaran qué es lo que quieren. Si quieren radiografía o si quieren tomografía, ¿de qué parte del cuerpo? Tórax, abdomen, pelvis, cráneo. En radiografía se solicita, se especifica si es antero-posterior, póstero-anterior o lateral.
Y ustedes ya empiezan a describir después. Esta radiografía, por ejemplo, es totalmente normal. De un paciente de sexo femenino de 53 años de edad, ¿sí? Fíjense la gran diferencia que hay entre este estudio, que es así, pum, una placa, y este otro, que es la tomografía. La tomografía también es un estudio que emite radiación. Sí, señores, emite rayos X. Pero la tomografía es una reconstrucción de imágenes. Fíjense, en esta radiografía yo tengo una imagen, una. En este caso es una anteroposterior. Después les voy a enseñar cómo mirar que es una anteroposterior. Esta tomografía tiene 119 imágenes. 119 radiografías, porque la tomografía es una conjunción de miles de radiografías. El paciente ingresa por un aparato que es circular, ingresa al paciente y la máquina va girando 360 grados alrededor de todo el cuerpo del paciente, sacando múltiples fotos, sacando múltiples radiografías, que después se juntan y se reconstruyen. Fíjense cómo yo voy pasando con un botoncito de mi computadora y voy reconstruyendo las imágenes. Un ratito, chicos. 5 segundos. Mil disculpas. Bien, disculpen la interrupción. Entonces, a lo que íbamos. Fíjense cómo yo voy pasando las imágenes y voy reconstruyendo. Esta es la tráquea. Acá ya veo los vértices pulmonares. Una cosa antes. Para que ustedes puedan interpretar imágenes, necesariamente tienen que tener conocimiento de anatomía. Si ustedes no conocen anatomía, por favor, desempolven los libros y vuelvan a leer. Porque, más que nada, tomografía es anatomía, resonancia es anatomía pura, ¿sí? Otra cosa, tanto en tomografía como en radiografía, las imágenes se ven en espejo. ¿Qué significa espejo? Es una imagen invertida. Mi lado derecho, mirando yo de frente al estudio, coincide con el lado izquierdo del paciente. Este es el lado izquierdo del paciente. Y mi lado izquierdo coincide con el lado derecho del paciente. Lo mismo en la radiografía. Este es el pulmón derecho del paciente y por anatomía yo sé que la cámara cardíaca está del lado izquierdo. Hay formas de saber si mi paciente tiene o no destrocardia.
que existe, que es el corazón en un situs inversus, al lado derecho, pero en este caso no. En este caso, este es el hemitórax izquierdo y este es el hemitórax derecho. Lo mismo en la tomografía. Yo voy bajando y este es el vértice pulmonar derecho y este es el vértice pulmonar izquierdo, ¿sí? Y voy bajando. ¿Se dan cuenta cómo es una reconstrucción perfecta? Acá ya veo el esófago, mis grandes vasos cardíacos, callado de la aorta. Acá tengo lo que es la aorta torácica. Acá tengo la carina. Acá está la carina. Bronquio fuente izquierdo, bronquio fuente derecho, aurículas y Doctor, ventrículos. Señor. una pregunta. En la tomografía siempre se va a ver de arriba hacia abajo o puede ser de abajo hacia No. arriba. Bueno, en un corte axial, doctor, y ahí vamos a entrar con lo que son los cortes. En la radiografía, yo tengo incidencias. Incidencias. ¿Qué significa incidencias? Los rayos, ¿de dónde a dónde van? Eso significa incidencia. En radiografía. En tomografía yo tengo cortes, que es justamente lo que preguntó el doctor. Cortes. ¿Cómo está cortado el cuerpo del paciente? Cortado, entre comillas, ¿verdad? Esto que estamos viendo se llama corte axial. Axial, que es donde las imágenes van de arriba para abajo. Corte axial. En cráneo, doctor, es al revés. En cráneo, tu corte axial va desde la arcada dentaria inferior hacia arriba. Y lo último que se ve es la calota craneana, pero sigue siendo un corte axial. Los cortes axiales, todos, excepto cráneo, van de arriba para abajo. Cráneo es el único que el corte axial va de abajo para arriba, pero todo se llama axial. Fíjense el otro corte que se llama coronal. Acá están los cortes. Acá dice coronal. Este es un programa que me encantaría que bajen, que se llama Radiant, que se usa para mirar tomografías. Que después les voy a pasar, si es que quieren, cómo se llama el programa. Acá está, corte coronal. El corte coronal no mira de arriba para abajo, mira de adelante para atrás. Fíjense, lo primero que yo voy a ir a ver, porque yo tengo que mandar este botoncito hacia arriba, porque acá empieza mi tomografía. Y ahí voy a ir bajando. Fíjense, esta tomografía tiene 512 cortes. 512 radiografías son. No una sola como una radiografía. Por eso es que yo al principio de la clase le dije, una cosa es evaluar el cuerpo de un paciente con un estudio simple. ¿Puedo hacer diagnósticos con radiografía? Obvio que puedo. Otra cosa muy diferente es tener una tomografía de este estilo, donde yo miro el interior del paciente hasta la médula ósea literal, puedo mirar con este estudio. Fíjense cómo va el corte coronal, de adelante para atrás. Lo que primero yo voy a ver es el esternón. Aquí está el esternón. O sea, las glándulas mamarias en realidad veo, pero la tomografía no se usa para ver glándulas mamarias. El esternón con las parrillas costales. Una vez que traspaso la caja torácica, entro al mediastino. Mediastino anterior, corazón. Acá está la sombra cardíaca. Voy a pasar un poquitito más rápido.
Corazón, aorta. Fíjense la aorta. La bifurcación de la aorta, después que los vasos pulmonares. Diafragma derecho, diafragma izquierdo, tráquea. Carina traqueal, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Desaparece mi tráquea y voy a ver mi músculo esofágico. Y esta es mi aorta. Desaparece mi esófago y ¿qué voy a ver? Mi columna vertebral. ¿Se dan cuenta cómo va de adelante para atrás? Corte coronal. Acá yo veo mi pulmón en todo su esplendor. Maravilloso. Si yo quiero ver el pulmón así, en un corte de frente, miro el corte coronal. Si quiero ver el pulmón capa por capa, bien despacito, de arriba abajo, miro el corte axial. Si yo quiero mirar mi pulmón, primero quiero mirar el pulmón derecho. En este caso está el pulmón izquierdo primero. Pero vamos a subir, tum, 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 hasta arriba. Y va a empezar a aparecer parrilla costal, hígado y diafragma. O sea que yo estoy viendo acá mi pulmón derecho, porque no hay corazón. Fíjense cómo estoy mirando mi pulmón derecho, acá, este es mi derecho, de afuera para adentro. Estoy mirando mi pulmón derecho, de afuera para adentro. No de adelante para atrás ni de arriba abajo, no, señores. De afuera para adentro. Porque yo sé que estoy mirando de afuera para adentro porque veo mi hígado y enseguida va a aparecer el corazón. Acá está, el pulmón en todo su esplendor, pulmón derecho. ¿Por qué? Porque ahí ya me aparece el corazón. Quiere decir que acá, ahora mismo yo estoy en el mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, columna vertebral. Desaparece mi corazón y acá estoy entrando en el pulmón izquierdo. Ahí estoy en el pulmón izquierdo. ¿Por qué sé que es el pulmón izquierdo? Porque no tengo hígado debajo del diafragma. Tengo bazo. Acá está el bazo, pero no tengo hígado. Por eso es que yo les digo, imágenes es anatomía, pura anatomía. Pulmón izquierdo, se cierra, termina el pulmón izquierdo y ¿qué tengo? Dorsal ancho y tengo parrilla costal. Y terminó. Entonces, respondiendo a la pregunta del doctor, no todas las tomografías son de arriba a abajo. No, señores. Hay de abajo a arriba, que es la de cráneo, sigue siendo axial. Están las que son de adelante para atrás, que se llama coronal, y están las que son de afuera para adentro, que se llaman sagital. En tomografía yo tengo cortes, pero a la hora de pedir una tomografía, yo solicito una tomografía de tórax con contraste. Yo no pido cortes, chicos, porque todos los 3 cortes ya tienen que estar incluidos en la tomografía que me va a dar el imagenólogo, el radiólogo. No como la radiografía que yo solicito una radiografía de tórax póstero anterior. Es diferente. Acá sí pido, porque yo tengo que saber cómo le voy a ubicar a mi paciente para sacarle su radiografía. En cambio, en la tomografía no, porque el paciente entra en una máquina, boca para arriba. El paciente no entra boca para abajo, porque se va a asfixiar. Entra boca para arriba. Todos los cortes ya están incluidos. Entonces, ahora nos vamos a la clase, a la teoría. Acá está. ¿Qué es lo que tenemos? Máquina de radiografía que tiene un tubo. Que tiene un tubo que emite rayos X. Los rayos X se absorben por el cuerpo del paciente. Hay otras que penetran
traspasan y se ve negro, como el pulmón, y hay otras que se dispersan, se van para todos lados. Por eso es que necesito el chaleco de plomo que yo les dije, o necesito la pieza revestida de plomo, no solamente cemento, plomo. Veo blanco y veo negro. Yo no veo otro color en radiografía. Veo blanco, no importa que sea metal, no importa que sea hueso, no importa que sea líquido. Todo se ve blanco en radiografía, excepto el aire. Excepto el aire. Aire radiolúcido, el resto radio opaco, ¿sí? El pulmón es lo único que vamos a ver negro junto con la columna de aire traqueal. Columna de aire traqueal. El resto va a ser todo radio opaco. Este es un pulmón recontrapatológico. ¿Por qué? Y porque es imposible que el paciente tenga solamente un cuarto de pulmón. ¿Por qué el resto de mi pulmón yo veo blanco? Porque tiene líquido. El líquido, independientemente de que fuere sangre, bilis, trasudado, exudado, pus, voy a verlo blanco. En una radiografía yo no puedo, imposible es saber cuál es el origen del líquido. Bueno, a menos que el paciente tenga un cuchillo en el tórax y yo le quito la radiografía y bueno, es fácil suponer que eso es sangre, ¿verdad? Pero de lo contrario, no. Yo veo esta radiografía y yo no les puedo decir que esto sea un exudado, un trasudado o que sea sangre. No, no puedo. Líquido se ve blanco en radiografía, ¿sí? Y este es un tórax totalmente normal. Otro tórax perfectamente normal. Y fíjense, ¿qué es lo que yo tengo de diferente entre uno y otro aparte del pulmón? Que se ve totalmente blanco en uno y en otro se ve negro. Las clavículas. Fíjense estas clavículas cómo están horizontales y estas clavículas cómo están verticalizadas. Esas son las incidencias que ustedes tienen que aprender a reconocer. Esta va a ser una incidencia antero-posterior cuando las clavículas están horizontales. Y esta es una incidencia PA, postero-anterior, cuando las clavículas están verticalizadas. De esa forma yo voy a poder identificar cuál fue la incidencia que mi colega solicitó para la radiografía. Cuando yo miro la placa y veo las clavículas verticalizadas, es una incidencia postero-anterior, o sea, los rayos vinieron de atrás para adelante. Y cuando yo veo las clavículas horizontalizadas, es una incidencia AP, los rayos vinieron de frente para atrás, ¿sí? Esta, ¿qué incidencia es? AP, Anteroposterior. Sí, señoritas, antero-posterior, porque tengo mis clavículas totalmente horizontalizadas, ¿sí? Todo lo que yo veo blanco, parrilla costal, clavícula, acá tengo el omóplato, tengo mi dorsal ancho, que es músculo, tengo mi diafragma, acá abajo está el hígado, tengo mi botón aórtico, mi botón pulmonar, mis cámaras cardíacas, acá tengo mis otras cámaras cardíacas, mi diafragma izquierdo, el esternón no se ve. Se ve, sí, a lo lejos, traspasando la columna de aire traqueal, se ven las vértebras torácicas. Todo es radio opaco, todo, y es anatomía pura. Lo único que yo veo radiolúcido es la columna de aire traqueal que está acá y el pulmón. El resto es radio opaco.
Las radiografías, como las tomografías, como las resonancias, pueden ser simples, así, o pueden tener contraste. El contraste es bueno, hay contrastes que son líquidos y hay contrastes que vienen en polvo, que hay que mezclarlos para poder digerirlos. Son elementos que absorben con mayor intensidad las radiaciones. Entonces, al momento de deglutir, si yo saco una radiografía, este contraste capta muchísima radiación y se ilumina el órgano que yo quiero. Por ejemplo, si yo le pido al paciente que degluta, que un trago de contraste, y en ese momento le saco una radiografía, yo miro el esófago. Este es el esófago. Jamás, nunca, nunca de los nunca voy a ver esófago en una radiografía sin contraste. Jamás. Esta radiografía se llama esofagograma. A medida que veamos patologías vamos a ir viendo los estudios especiales. Esto, donde se ve el estómago y se ve el duodeno, se llama serie. El contraste se mete por la boca y se espera 1 a 2 horas para sacar la radiografía. Esto es el colon. Todo esto es el marco colónico. Este estudio se llama colon por enema. El contraste se mete por vía rectal. Por allá abajo se mete el contraste. Hay muchas radiografías con diferentes nombres, de acuerdo a por dónde introduzco el contraste, que puede ser por boca, puede ser endovenoso, puede ser por uretra, puede ser por recto, puede ser por útero, por todos los lugares donde ustedes quieran, excepto por fosa nasal y conducto aditivo, se mete contraste, ¿sí? Tanto para radiografía como para tomografía también. Entonces, radio lúcido, negro, radio opaco, blanco. Incidencias, AP, acuérdense, AP, las clavículas horizontales, PA, las clavículas verticalizadas, y existen las laterales también, ¿sí? Tomo. Para mí la tomografía es una invención maravillosa, porque se mira todo el interior, desde 1500 ángulos, ustedes pueden llegar a reconstruir las imágenes para mirar. Fíjense, me faltó mostrarles la reconstrucción 3D que se hace. Si yo aprieto este botoncito que está acá, yo miro mi caja torácica en una tercera dimensión. Yo puedo mirar desde el orificio superior, dado por las clavículas y la primera vértebra torácica. Puedo mirar desde abajo, desde mis costillas flotantes, mi caja torácica. Puedo mirar mi columna vertebral. Mi omóplato. Este es el chasis que yo les decía. Esta es la placa que se pone, ¿sí? Fíjense cómo puedo ver mi columna vertebral, mi omóplato. O sea, yo puedo reconstruir de tantas formas mis imágenes para poder mirar mis estructuras óseas. Fíjense lo que es. Las parrillas costales, cómo se ven maravillosamente. Esto yo no puedo hacer jamás. Nunca voy a poder hacer con una radiografía. Jamás. Para mí, la tomografía es la mejor invención que se haya hecho hoy día en cuanto a imágenes. Es una reconstrucción. Reconstrucción gracias a este tubo que está acá, que es donde el paciente entra y que gira 360 grados alrededor del paciente. Esta es una tomografía de cráneo, la mitad de un cráneo, que vamos a ir viendo eventualmente. Este es un corte axial
de la tomografía que yo les mostré, estas son imágenes de libros, imágenes de internet, una imagen. Nosotros vamos a aprender a ver una imagen, pero lo que a mí más me interesa es que ustedes aprendan a identificar esa serie de tomografías que yo les mostré al inicio de la clase, porque es así como ustedes van a rendir el examen final, oral, con las tomografías que vamos a ir viendo durante el transcurso de las clases, ¿sí? Fíjense cómo acá, anatomía pura, aorta, cava, columna vertebral, estómago, bazo, el bazo tiene un tremendo tumor quístico. Este es el hígado, lóbulo derecho, y este es el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Anatomía pura. Este es un corte coronal, en donde nosotros no decimos más radiolúcido y radiopaco. No, porque es un estudio diferente a la radiografía. Nosotros decimos hipodenso a lo que es negro y decimos hiperdenso a todo lo que es blanco. Hipodenso también se va a llamar a lo que es gris. Hiperdenso a todo lo que es blanco. En este caso, los riñoncitos, fíjense cómo están blancos porque tiene contraste. El contraste se metaboliza por el hígado y se metaboliza por el riñón y se elimina por la vejiga, uretra. Por eso mi riñón está blanco, igual a mi aorta, porque tiene contraste endovenoso, ¿sí? Todo lo que es gris, fíjense el músculo psoas ilíaco, el que está acá, es gris, es hipodenso. Fíjense vejiga, vejiga en este momento no tiene contraste, entonces es hipodenso. Fíjense el bronquio fuente derecho, hipodenso. El dorsal ancho, hipodenso. El oblicuo, hipodenso. ¿Qué tengo de hiperdenso? La columna vertebral, el hueso ilíaco, el riñón. Parece que esto es colon. Capaz que haya también contraste oral, por eso el colon está teñido. Por supuesto, corazón, grandes vasos y cámaras cardíacas. Todo hiperdenso. Gris y negro, hipodenso. Blanco, hiperdenso, ¿sí? Tomografía. Este es un corte coronal, perdón. Este es un corte sagital y este es un corte axial. Diferentes posiciones o visualizaciones de un mismo paciente, ¿sí? Cortes, no incidencias, cortes. Ecografía. Ecografía es un estudio muy interesante porque nos da información que no nos da la tomo, que jamás nos va a dar una radiografía. Por ejemplo, la ecografía es especial para ver líquido. Cuantifica cuánto líquido hay y la ecografía sí nos puede decir si es sangre, si es pus y si es trasudado o si es orina, por la calidad de la imagen que brinda. La ecografía es bueno para órganos, para ovario, para órganos que son de difícil evaluación por otro estudio. La ecografía se utiliza para tiroides, por ejemplo, es el gol estándar para la tiroides. La ecografía es el gol estándar para los linfonodos cervicales, o sea, a medida que vamos viendo patologías, vamos a ir viendo los gol estándar. ¿Y qué es una ecografía? Más de uno se habrá hecho también una ecografía donde le pusieron un aparatito y fueron pasando el aparatito de a poquito para mirar las estructuras. La ecografía consiste en emisión de sonido. La ecografía no emite rayos X, como sí lo hace la radiografía y como sí lo hace la tomografía. La ecografía no. Es el estudio más inocuo, más
menos dañino que se puede hacer. Por eso se hace a la embarazada en cualquier edad gestacional, porque no daña, sonido no daña. Una vez que se emite el sonido que sale del transductor, este es el transductor, y por acá sale el sonido, vibra y choca con el órgano en cuestión. Vamos a ponerle un corazón ahí. Y es ahí donde se forman las imágenes. Una vez que el sonido choca con el órgano en cuestión, va dibujando imágenes. La ecografía es el estudio más complicado de interpretar porque no es una imagen nítida como la vemos en la tomografía o en la radiografía, porque ahí se impregnan los rayos X. En una ecografía el sonido no se impregna, el sonido no es absorbido por el cuerpo, entonces son imágenes momentáneas, que se puede sacar foto, eso sí, pero son momentáneas y son bastante difusas. Fíjense, esto por ejemplo es el hígado, un hígado cirrótico, pequeñito, irregular, donde tenemos líquido alrededor. Yo les voy a enseñar a mirar cada una de las características de los órganos que son bastante particulares para cada uno. El útero se ve de una forma maravillosa y es inconfundible con el riñón, es inconfundible con cualquier otro órgano macizo, con el hígado ni qué decir. Pero son características puntuales que ustedes van a ir conociendo a medida que vamos dando patologías. En ecografía, al igual que en una tomografía o radiografía, tenemos nombres especiales. Vemos blanco y vemos negro, sí señores, igualito, y vemos gris también. Igualito que en los otros dos estudios, pero le llamamos hipoecoico a lo que es negro o a lo que es gris, y le llamamos hiperecoico a todo lo que es blanco. Ecoico es sonido. Hipoecoico, menor captación de sonido, por eso se ve blanco, negro o gris. Hiper es mucho o mucha captación de sonido, por eso se ve blanco. Radiolúcido, radioopaco, hiperdenso, hipodenso, hipoecoico, hiperecoico. Ya son 6 terminologías diferentes que tienen que saber, ¿sí? En resonancia es hipointenso o hiperintenso. ¿Y por qué no les puse resonancia? Porque resonancia es un capítulo especial, que vamos a ver cuando demos hueso en la siguiente clase, ¿sí? Este jueves. Bien, ventajas y desventajas. Radiografía. La ventaja de la radiografía, cualquier hospital lo tiene, en el momento se dan las imágenes, es uno de los estudios más baratos, más económicos, incluso hay aparatos portátiles que se llevan hasta la habitación del paciente, por ejemplo, los que están en terapia, no es fácil mover la cama de terapia, no, entonces el aparato se lleva a la terapia, ¿sí? La desventaja, la única que realmente, bueno, 2, que realmente importa, emite rayos X y tenemos una imagen en 2 dimensiones. O sea que tenemos poca información, ¿sí? Tomografía. Para mí tomografía tiene todas las ventajas que pueden llegar a querer ustedes. Las desventajas, emite rayos X y es más costoso. Una radiografía sale 150.000 guaraníes. Una tomografía sale 1.000.000, 1.200.000. La diferencia es abismal, ¿sí? Ecografía tiene muchas más ventajas que desventajas. No utiliza radiación, no es invasiva, no produce daños, es súper económica.
El equipo de radiografía portátil es así de chiquitito. Yo llevo a mi ecógrafo, sale carísimo, eso sí, pero llevo a mi ecógrafo en la pieza del paciente, le hago un ratito su ecografía y terminó el problema. La desventaja es que es operador dependiente. ¿Qué significa eso? Que las fotos que se sacan son de mala calidad. ¿Por qué? Y porque el sonido no se absorbe, chicos. Como les dije, el sonido es vibración. La imagen es vibración del sonido, entonces las fotos son de mala calidad. Yo tengo que creer lo que el ecografista informa por escrito según lo que él vio. Por eso se dice que es operador dependiente, porque no tengo una imagen bien nítida, propiamente dicha, como para refutar o afirmar lo que dice el informe de ecografía. No es como una tomografía que yo tengo un disco y que yo puedo subir, bajar, dar la vuelta, axial, sagital, coronal. No, no es así la ecografía. Por eso se llama operador dependiente y es una desventaja. La otra es que a pacientes muy obesas no se puede hacer la ecografía porque el transductor, que es una maquinita así, que es la que emite el sonido, tiene que pasar una gran capa de tejido adiposo para poder llegar al órgano en cuestión y el sonido ya se dispersa en la grasa, ya no llega, ya no traspasa un panículo adiposo muy grande la ecografía. Y es ahí donde tengo que hacer una tomografía, por ejemplo, ¿sí? Resonancia. Resonancia. No utiliza rayos, no utiliza sonidos, utiliza un campo magnético. Por eso es resonancia magnética. La desventaja es que ciertos pacientes no pueden realizarse. Pacientes que tienen marcapasos, pacientes que tienen clip metálicos, esos que se usan para la videolaparoscopía, para clipar los vasos sanguíneos. Pacientes que tienen implantes metálicos en los dientes. No se pueden hacer resonancia jamás. ¿Por qué? Porque al pasar por la máquina, el resonador va a extirpar estos elementos metálicos del cuerpo del paciente, porque trabaja a través de campos magnéticos y el paciente se va a morir. Entonces, tengo que saber a quién puedo indicarle una resonancia y a quién no. Pero la resonancia es mucho más útil que una tomografía para ver músculos. Vamos a ver la clase que viene, cómo se ve maravillosamente un músculo en una resonancia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué era radio opaco? Lo blanco. ¿En dónde se utilizaba esta terminología? En radiografía. ¿Qué era radiolúcido? Lo negro. ¿Dónde se utilizaba esta terminología? En radiografía. ¿Qué es hiperdenso? Todo lo que yo veo blanco en una tomografía. ¿Qué es isodenso? Isodenso es todo lo que veo del mismo color. O sea, yo puedo decir que mi aorta es isodenso o isodensa a mi bazo. O que mi bazo es isodenso a mi hígado. O puedo decir que todas estas estructuras son hipodensas. Como ustedes quieran, ustedes ya van a ir jugando con las terminologías de los colores, con tal y siempre y cuando me digan, no me digan radiolúcido, por ejemplo, ¿sí? Hipodenso, todo lo que yo veo negro. Esto es hipodenso, el contenido del estómago es hipodenso, el contenido del quiste, del bazo es hipodenso. Esto es blanco, hiperdenso. Esto es blanco, hiperdenso. Esto realzó con el contraste. Vamos a ver lo que es realzar con el contraste también, ¿sí? Captación o realce, justamente ahora lo que íbamos a ver. En una tomografía simple, yo veo mi hígado casi normal. Yo le pongo contraste endovenoso a esto. ¿Cómo yo sé que es endovenoso? Porque mi aorta está blanquísima.
Y fíjense cómo la imagen se ilumina. Generalmente eso ocurre con los tumores, con las estructuras neoplásicas. ¿Por qué? Porque una de las características de los tumores malignos es la hipervascularización o la neovascularización. Cuando yo meto contraste endovenoso, todas las estructuras que están vascularizadas se iluminan. Entonces, a eso se le llama realce de contraste o a eso se le llama captación de contraste, ¿sí? Bien. Hiperecogénico. Hiperecogénico es todo lo que yo veo blanco. Este es un cálculo renal, por ejemplo. Cálculo renal. Isoecogénico es lo que veo del mismo color. Así como isodenso es para tomo, isoecogénico es para ecografía. Fíjense el hígado, cómo se ve, todo el parénquima del hígado, isodenso, tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo. Hipoecogénico es lo que yo veo más negro. Hipoecogénico es este quiste renal. Fíjense, esta es la fascia de Gerota. La fascia de Gerota es la grasa con la pleura peritoneo visceral. Este es el riñón y acá se desprende una imagen hipodensa. Esto es un quiste renal. Quiste renal, ¿sí? Anecoico. Cuando yo le agrego el prefijo a una palabra en medicina, significa sin. Sin sonido significa. Lo que es anecoico significa porque no conduce el sonido. En ecografía, no en ecografía, en física, lo que no conduce el sonido o los que son malos conductores de sonido son los líquidos. En ecografía se aplica la misma teoría. El sonido no conduce, el líquido no conduce el sonido, por eso se ve negro. Todo lo que es líquido en ecografía se ve negro. Líquido en ecografía se ve negro. Líquido en radiografía se ve blanco. Líquido en tomografía se ve gris. De a poquito vamos a ir introduciendo todos esos conceptos. Lo que hoy yo quiero que sepan es qué es un tomo, qué es una resonancia, qué es una ecografía y qué es una radiografía. ¿Cuáles son las incidencias? ¿Cuáles son los cortes? ¿Cuáles son los que emiten rayos X? ¿Cuáles emiten sonido y cuáles no emiten ninguno de esos y trabajan con campos magnéticos? ¿Cuál de ellos se nombra hipodenso, radiolúcido, hipoecogénico, hiperecogénico? Esas terminologías son las que yo necesito que ustedes sepan. Porque a partir de la clase que viene ya vamos a empezar a introducir. Radiografía se utiliza para. La radiografía se ve tal cosa. Ya no les voy a explicar qué es una radiografía, ni cuáles son las incidencias, ni por qué es radiolúcido, ni por qué es radio opaco. Eso lo tienen que saber hoy. Y son los 2 primeros capítulos de los 2 libros. Ahí está. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien, no es una materia difícil, es una materia hermosamente bella, que van a ver que a medida que vamos desarrollando las clases le van a ir agarrando ritmo. Es muy linda la materia, realmente, y es fácil, súper fácil es. Pero deben de estudiar desde el inicio, ¿sí? Bueno, chicos, nosotros tenemos clase los jueves a las 5.
A las 7, profe. 7. A las 7, perfecto. Bien, este jueves entonces empezamos con la parte del sistema osteoartromuscular y cuello. Vamos a ver si nos da el tiempo para terminar todo, si no vamos a ir terminando las clases posteriores, ¿sí? Bien, nos vemos a las 7 este jueves, chicos, ¿sí? Gracias, profe. Profe. Bien, hasta luego.